Mi tía era una de las dos hijas que tuvieron mis abuelos. Mi madre era todo lo contrario a mi tía. Desde los 12 años, trabajó en la tienda de mi abuelo, nunca pidió nada y, con el tiempo, logró iniciar su propio negocio. Mi tía, en cambio, no tuvo un empleo estable hasta los 26 años, siempre robaba a sus padres y constantemente se metía en problemas. A pesar de esto, mi tía fue mimada por mi abuela, al igual que sus hijos, tuvo de tres hombres diferentes, y su primer esposo no era ninguno de ellos, si me entiendes. No importaba lo que hiciera mi tía o sus hijos, mi abuela siempre los defendía. Nunca tuvo tiempo para mi madre ni para nosotros, a menos que necesitara algo. La única razón por la que mi madre la visitaba era porque amaba a mi abuelo. Mi abuelo falleció en 2004, y unos meses después, mi abuela decidió escribir un nuevo testamento. Mi madre y mi tía estuvieron presentes cuando lo firmó, por lo que sabían qué contenía. Establecía que, cuando ella falleciera, su casa se vendería y el dinero se dividiría, 25% para cada una, y el 50% restante sería repartido entre los nietos. En ese momento, la casa valía más de 500,000 libras, lo que representaba una herencia significativa, pero nada que cambiara la vida. En 2010, mi madre murió en un accidente, sin tener un testamento actualizado. Como ya no tenía su negocio y alquilaba una casa, no dejó nada de mucho valor. Lo único que le preocupaba era lo que sucedería en su funeral, y me había contado todo lo que quería: la música, las flores, el color del ataúd e incluso la vestimenta de los asistentes. Quería que llevaran colores vivos. Cuando falleció, mi tía y mi abuela se encargaron de los arreglos y trataron de cambiar todo lo que yo había preparado. Las canciones eran de aquellas que sabía que a mi madre no le gustaban, las flores no eran las que ella había pedido, y eligieron un ataúd horrible. Con la ayuda de mis hermanos, logramos cambiar algunas cosas, pero el ataúd no pudo ser modificado por alguna razón, y mi abuela se negó rotundamente a permitir que la gente asistiera vestida de payaso, como ella decía. Por lo que todo fue de color negro. Fue frustrante. Después del funeral, mi abuela cambió su testamento. Mi tía nos dijo que no tuvo nada que ver con la redacción, pero mi abuela nos aseguró que lo cambió para que la parte que le correspondía a mi madre fuera para sus hijos. Pensamos que estaba bien. Tras la muerte de mi madre, mi abuela dejó de hablar de ella. Al principio pensamos que era por el dolor de perder a su hija, pero incluso 5 años después, seguía evitando cualquier conversación sobre ella. Si mencionábamos algo relacionado con mi madre, ella siempre cambiaba de tema, generalmente hablando de lo difícil que la pasaban mi tía y sus hijos. Y si le contábamos nuestros problemas, de alguna manera volvía a centrar la conversación en mi tía. Yo había sufrido un colapso mental después de la muerte de mi madre. Por lo que imaginen lo doloroso que era escuchar que X lo había pasado mucho peor. En 2016, mi abuela falleció. Había escrito lo que quería para su funeral, y básicamente era todo lo mismo que había elegido para el de mi madre, hasta la música. No sé por qué intentó hacer un ensayo general del funeral utilizando a mi madre como sustituta, pero estaba claro que era eso lo que quería hacer. Pasaron un par de meses, y nosotros, los nietos, estábamos esperando la lectura del testamento. Mi tía nos decía: aún falta un mes para la lectura. No me importaba mucho el dinero, la verdad. Pero mi hermano mayor esperaba usarlo para su luna de miel con su entonces prometida, y mi hermano menor estaba a punto de comenzar la universidad, por lo que esa herencia le habría sido de gran ayuda. Finalmente, mi padre se encontró con el abogado que se encargó del testamento de mi abuela y le preguntó qué pasaba. El abogado, sin querer, soltó que ya se había leído el testamento y que todo había quedado para mi tía. Cuando mi padre le cuestionó, el abogado le reveló que mi tía había estado presente al escribir el testamento, a pesar de haber prometido que no tenía nada que ver con ello. Al confrontarla, mi tía intentó negarlo al principio, pero finalmente admitió que nos había mentido a todos. Nos mostró el testamento, y confirmamos lo que ya sabíamos. La casa y todo su contenido ahora le pertenecían a ella. Esto incluía las medallas de guerra de mi abuelo, que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando le dije que mi abuelo me las había prometido antes de morir, me respondió: bueno, a menos que lo tengas por escrito, no tienes nada en esta casa. De todos modos, ya se las di a Clive. Mi corazón se hundió. Clive, nombre falso, era su hijo mayor,
el epítome de un desastre. Había estado en prisión varias veces por robar y vender drogas. Sabía que en cuanto ese imbécil tuviera las medallas de mi abuelo, las vendería. Consideramos demandarla por el testamento, pero todos los abogados con los que hablamos nos dijeron que probablemente no sacaríamos nada de eso. Inmediatamente puso la casa en venta por casi 750,000 libras. Se había ganado la enemistad de demasiada gente en el pueblo, así que decidió vender la casa y mudarse más cerca de su hija, que vive en una ciudad grande. Ya había recibido una oferta y había dejado un depósito en una casa en la ciudad. Pensé que eso sería todo. Aquí es donde entra el karma. Las personas que querían comprar la casa de mi abuela hicieron una inspección para ver si había algún problema, y vaya que lo había. Resulta que el terreno donde estaba construida la casa era demasiado blando para el tipo de vivienda que era, y la casa se estaba hundiendo. En los más de 40 años que mis abuelos vivieron allí, la casa había bajado unos 2 cm, pero ahora la velocidad de hundimiento era de 1 centímetro por año. Esto significaba que, en los próximos 3 años, la casa necesitaría una reparación seria o sería derribada. ¿El nuevo valor de la casa? 60,000 libras. Los compradores inmediatamente se echaron atrás, ni siquiera habían puesto un depósito. Ella no pudo comprar la nueva casa, pero aún tenía que pagar el depósito por ella. Mientras esto sucedía, permitió que Clive se mudara con ella a la casa que alquilaba del concejo. No le permitían vivir en ninguna casa del concejo, porque había destrozado todas las que le habían dado. Alguien denunció la situación y la echaron de su casa. Ahora no tenía otra opción más que mudarse a la casa de mi abuela, ya que no podía vivir en ningún otro lugar. Así que ahí estaba, viviendo en una casa que se venía abajo con su hijo problemático y su pareja. Estuvo atrapada allí durante 2 años. Cada vez que la veía, intentaba hablar conmigo, pero yo simplemente la ignoraba y me alejaba. Una vez, mientras me alejaba, me gritó: «Tu madre se merecía morir por tener un hijo como tú». En medio de una calle muy transitada. Alguien la denunció a la policía, recibió una advertencia oficial y la ridiculizaron en Facebook. Cada vez que la veía después de eso, parecía más y más miserable. Finalmente, vendió la casa por algo así como 85,000 libras y se mudó con su hija a la ciudad grande. Perdí todo contacto con ella y sus hijos después de esto. Pensé que el karma ya se había hecho justicia. Pero, el karma aún no había terminado con ella. Un día me encontré con una de sus antiguas amigas, quien me contó lo que ocurrió después de que se fue de nuestra ciudad. Se mudó a la casa de su hija, llamémosla Sue, pero la casa solo tenía 3 habitaciones y 3 hijos. Mi tía y su pareja tuvieron que vivir en la habitación más pequeña mientras mi tía buscaba trabajo y una casa para alquilar. Aunque tenía 85,000 libras, no podía permitirse alquilar en ningún lado. Después de un mes, la pareja de mi tía se fugó, vació su cuenta bancaria y la dejó varada en la casa de Sue, sin contribuir en nada, ya que todo el dinero que ganaba lo gastaba en el bingo. Eventualmente, Sue y mi tía tuvieron una fuerte pelea y mi tía le dijo algo como: «Debería haberte abortado». Sue, al escuchar esto, la echó de su casa al instante. Así que, de nuevo, ahí estaba mi tía, en una ciudad donde no conocía a nadie, sin dinero, sin hogar y con su última relación hecha pedazos. Lo último que supe fue que vivía en una caravana en la zona más peligrosa de la ciudad, y ya no podía trabajar porque sufría de artritis en sus manos, lo que le impedía moverse. Sé que no debería sentirme bien por lo que le ha pasado a otra persona, pero me da algo de paz pensar en lo que ocurrió. Actualización. Hola a todos. Hace alrededor de 1 año les conté sobre cómo mi tía robó la herencia de mis hermanos y la mía, y quería hacer una actualización rápida. Pero también quiero aclarar algunas cosas. He intentado encontrar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, no puedo acceder a sus registros. Después de descubrir que mi primo había tomado y vendido las medallas, busqué en tiendas locales y grupos de Facebook para obtener información, pero no tuve suerte. Sé que mi abuelo no ganó medallas importantes, era mecánico y conductor en el ejército real, así que afortunadamente tuvo una guerra bastante tranquila, así que solo serían medallas de campaña y de servicio. Alguien preguntó sobre los detalles de la firma del testamento, señalando que mi tía no podría haber sido testigo de la firma debido a las leyes que lo prohíben.
No sé los detalles exactos de lo que hicieron ella y mi abuela, pero el abogado dejó escapar que mi tía ya sabía lo que contenía el testamento antes de que se escribiera, aunque no sé los detalles completos. Soy bastante ignorante cuando se trata de abogados y esas cosas, y fue mi hermana mayor quien leyó el testamento completo y nos lo relató a los demás. Preguntamos si había algo que pudiéramos hacer para impugnarlo, pero todos los que consultamos nos dijeron que no había caso. Lamento si eso fue confuso. He visto algunos comentarios en Reddit y en videos de YouTube, muy raro verlos por ahí, por cierto, usando ella para describirme. Supongo que por eso ahora la gente pone su edad y género al principio de estas historias, porque soy hombre. 32 años/M, por si se lo preguntaban. No me molestó ni me enfadó, solo me pareció gracioso, jaja. Alguien preguntó qué es una caravana. Son lo que nosotros llamamos remolques de viaje en el Reino Unido. Piensa en una caja de fibra de vidrio o aluminio con ruedas. La gente en el Reino Unido las usa para vacaciones cortas, pero no son nada divertidas para vivir en ellas a largo plazo, lo sé por experiencia, y fue horrible. Ahora, al grano, la actualización. Entonces, cuando dejé la historia, mi tía estaba abandonada en una gran ciudad, viviendo en una caravana y con artritis incapacitante. Bueno, unas semanas después de mi primer post, recibí noticias de que de alguna manera encontró un nuevo novio. ¿Cómo lo logró? No lo sé, porque mi tía tenía la apariencia y constitución de un pug obeso, y eso cuando tenía 30 y pico. Así que lo que debe parecer ahora en sus 60 no quiero ni imaginarlo. Pues ella y su nuevo juguetito, creo que acabo de vomitar un poco, decidieron mudarse a un pueblo costero y empezar una nueva vida. Como pueden imaginar, lo que ocurrió después fue predecible. El juguetito debió cansarse de ella o descubrir que no tenía dinero, así que la abandonó. Durante una pelea con su casero, sufrió un infarto. Y mientras estaba en el hospital, sufrió otro. Se ha recuperado, pero ahora está aún más discapacitada que antes. Le han dado una casa del consejo local. Pero no se preocupen, porque Clive ha ido a vivir con ella. Oh Dios, Clive, el desastre que vendió las medallas de mi abuelo y le hizo perder su casa. Ese hombre es un episodio ambulante de Jeremy Kyle. Para los que no son del Reino Unido, Jeremy Kyle era un programa de TV similar a Jerry Springer en Estados Unidos. Después de que mi tía dejó nuestra ciudad, las cosas empezaron a mejorar para Clive. Alguien se compadeció de él y le dio trabajo como obrero, y durante unos meses le fue bien. Estaba limpio y bien cuidado, y aunque todo lo que había hecho me molestaba, me alegraba que estuviera recuperando su vida. Pues, resulta que no fue así. Le dieron una furgoneta para ir de trabajo en trabajo, y un día llegó al trabajo con un ojo morado y sin furgoneta. Dijo que lo habían asaltado y le habían robado la furgoneta. Lamentablemente, para Clive, encontraron la furgoneta y un hombre muy confundido preguntándose por qué la policía lo estaba arrestando. Tras una interrogación y un intercambio de mensajes, descubrieron que Clive había vendido la furgoneta a ese hombre y se había dado el ojo morado para simular un robo. Clive fue arrestado. Tuvo suerte, porque su jefe no presentó cargos, el jefe me dijo después que lo hizo por respeto a mi abuelo, y lo único que la policía hizo fue multarlo por hacer perder el tiempo a la policía. Después de gastar todo el dinero que tenía, volvió a quedar sin hogar. Su única tabla de salvación era su hermano menor, llamémoslo Colin. Colin estaba en las Fuerzas Armadas y tenía un rango bastante alto, según me han contado. Colin pasaba mucho tiempo fuera de casa, pero había logrado comprar una casa bonita en nuestra ciudad. Le permitió a Clive vivir en su casa con el acuerdo de que pagara una parte de la hipoteca. Ya saben cómo va esto. Dejó de pagar, dejó de mantener la casa y la trató como un sitio de drogas. Colin le pidió que se fuera, pero Clive utilizó los derechos de ocupante para evitar que lo echaran. Como Colin estaba fuera de la ciudad, no podía volver y solucionar el problema ni cambiar las cerraduras de la casa. Así que Clive vivió allí durante 6 meses. Hasta que un padre enfadado irrumpió en la casa y le dio una golpiza a Clive. ¿La razón? El padre descubrió que Clive, quien tiene 41 años, por cierto, había estado enviando mensajes de texto y vendiendo marihuana a una chica de 13 años. Después de eso, Clive abandonó la casa y huyó a casa de su madre. Según he escuchado,
Colin despojó la casa y ahora la está vendiendo para mudarse más cerca de su base. Nos enteramos de la mayoría de esto por la hija de mi tía, Sue, la que echó a mi tía. Mi hermano estaba de vacaciones en Turquía y, por casualidad, se alojó en la habitación de hotel junto a Sue. Ella se mostró muy apenada con mi hermano y pensó que nos gustaría saber lo que había pasado. Parece que tiene una vida bonita ahora, y ya no vive en la casa que compartía con su madre. Estoy feliz por ella, en general. Aunque no creo que intente reconstruir nuestra relación. Sue me dijo cosas bastante hirientes en particular y nunca se disculpó. Todavía siento un poco de resentimiento por eso. En cuanto a mi tía, no sé qué pensar. Espero que mejore y se gane un poco de carácter para echar a Clive, porque eso solo le traerá más problemas. En algunos aspectos, desearía poder reconstruir una relación con ella. Ella es el último vínculo vivo con mis abuelos, además de ser la única hermana de mi madre. Pero sé que nunca podría confiar en ella, nunca podría olvidar esa cara y el rencor que tenía hacia mí y mi familia. Eligió el dinero, o lo que ella pensaba que era dinero, por encima de nosotros, y no creo que pueda perdonarlo. Pero no voy a hacerle más daño. Solo estoy feliz de que ahora esté en un lugar mejor.